Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Estamos en este momento en el Salón del Movimiento Matrimonial Católico aquí en el Bronx. Ya en la mitad más o menos, vamos a la mitad de nuestro recorrido. Todavía nos faltan unos cuantos minuticos. ¿Cuántos minuticos no hay? ¿Cuántos tiempito? Ya, sí, más o menos como unas 3 semanas, más o menos. 3 semanitas, más o menos, ya nos faltan. 3, 4 semanas, entonces bendito sea el Señor por lo que ha venido haciendo en diferentes parroquias, en diferentes comunidades, en diferentes matrimonios. Bueno, vamos a empezar entonces esta meditación del Evangelio para que esa palabra se quede aquí guardada y atesorada en el corazón. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Papito Dios, gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad. Gracias, Papito Dios, porque tú nunca nos desamparas, tú nunca nos abandonas. Gracias, papá. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Que tu palabra sea viva y eficaz y llegue aquí a lo profundo de nuestro corazón. Te lo suplicamos. Por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y por las lágrimas de nuestra Madre María. Gracias por tu palabra que nos vas a dar ahora. Sé que va a ser una palabra muy linda, como todos los días nos hablas de una manera hermosa. Haz que esa palabra sea viva y eficaz. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy. Bueno, y continuamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos al capítulo 21, versículos del 1 al 4. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Oh, qué precioso! Dios premia al dador alegre. Dios premia al dador alegre. Eso dice la palabra. Y es importante, Moni, el aprender realmente a dar, el aprender a ofrendar, el aprender a uno, no solamente en lo económico, si uno puede en lo económico, maravilloso. El Señor ha hablado específicamente de lo económico, porque hay momentos en que dicen, pero es que el diezmo no es de Dios, el diezmo hay que darlo a la iglesia, a la iglesia. La ofrenda se dan a los particulares, por ejemplo en nuestras comunidades se ofrenda, por decir algo, para que la comunidad se siga manteniendo. Pero a la iglesia se le da el diezmo. Y hay que saberlo dar, sin miedo, sin estar dudando de dar ese diezmo. Porque el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, el Señor sabe que da cuando uno da. Y Él te aseguro que da en sobreabundancia. Y es importante dar. Pero cuando se da de lo que no tanto sobra, sino lo que realmente a uno le cuesta dar, porque eso es mejor, la mejor ofrenda que uno puede dar. ¿Sí? El diezmo no es para los pobres, el diezmo no es para quien necesitado, el diezmo no, eso es una ofrenda la que tú das a un necesitado. Cuando tú vas a la iglesia, depositas esa ofrenda en el domingo, esa es una ofrenda. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. En la iglesia de por sí no nos exigen dar el diezmo, más es porque tú lo experimentes en tu corazón y el diezmo es bíblico. Eso no es algo solamente que las iglesias de por sí lo decimos en nuestra iglesia católica, es para el sacerdote, para la iglesia, que ellos hagan lo que consideren con ese diezmo. Nosotros tenemos que estar pendientes si se compraron, si no lo compraron, si se enriqueció, si no se enriqueció. Eso es. Ya estoy aprendiendo inglés. Anyway, eso es lo de menos, sino que realmente es dar. Y acuérdate que la ofrenda
es lo que tú das de más, ¿sí? Das para la iglesia, das para los ministerios, das para las comunidades, para los pobres. Eso es una ofrenda, es diferente. Entonces, dar lo que uno no le sobra. Nada, es que me sobró este poquito, lo voy a dar para allí. Sino realmente en tus cuentas, igual que pagas el servicio de luz, igual que pagas, aprende a dar, aprende a dar. No tengas temor en dar, porque el dar como tú recoges. Eso sí somos nosotros testimonio de Dios, porque nosotros dependemos básicamente de lo que las personas nos dan. Y Dios es muy generoso, muy generoso. Pero más que estar haciendo, pensando en lo que uno pueda recibir, es lo que uno pueda dar. Es lo más hermoso. Que das de tu tiempo, porque no solamente es ofrendar dinero, sino también es ofrendar tu tiempo al Señor. Es dar de ti, de tu familia, del tiempo de tu familia, sin exagerar tampoco, porque a veces personas que por evadir la situación de su familia salen corriendo a la iglesia y se la pasan todo el tiempo en la iglesia, ¿sí? Pero no están dando ese poco de más para la iglesia, para la comunidad, para los hermanos. No lo dan. Entonces eso es ofrendar. Entonces esta mujer ofrendó algo más, mucho más que aquellos hombres ricos que daban lo que sobraba, ¿no? Hombres que tal vez daban mucho dinero, ¿pero qué? ¿Para qué? Si no tiene tanto valor como cuando se da de corazón. Y cómo es de importante nosotros darnos cuenta de esto, porque, o sea, es curioso, cuando una persona no tiene tantos recursos, es una persona que, a pesar de la dificultad que tiene, intenta, o sea, como agradar al Señor dando sus ofrendas. O sea, a pesar de que tiene su dificultad, se permite como que darle ese regalo. O sea, una ofrenda es como ese pequeño detalle que tú le puedes dar a Dios, ¿no? Dios no necesita tu dinero, es una realidad. Dios no necesita tu dinero, porque Dios, Él lo puede movilizar de cualquier lado. Pero el Señor está mirando tu corazón. ¿Cómo es de difícil para una persona que tenga modos económicos realmente poder ofrendar bien? ¿Sí? Realmente es muy difícil para esa persona. Igual que diezmar. O sea, porque una cosa es, bueno, tú tienes 100 pesos, das el 10%, son 10 pesos. Y dice, pues 10 pesos, no hay problema, ¿no? Pero digamos que tú tengas unos 100 millones, el diezmo serían 10 millones, ¿no? ¿Qué diferencia, no? ¿Cómo le voy a dar 10 millones a la iglesia? Es difícil, ¿no? Y la ofrenda también es algo, bueno, lo que salga de tu corazón. Esta viuda no tenía sino 2 monedas de cobre. Viuda. O sea, no tenía quien la sostuviera realmente. Las viudas, desafortunadamente, si no tenían hijos, pues que eran los que respondían por ellas, nadie iba a responder por ellas. Y o sea, ella tenía una escasez importante, pero ella honraba a su Dios con lo poco que tenía, Mientras que muchos ofrendan y, o sea, teniendo capacidades económicas, pero lo hacen como es curioso porque, que digan que yo soy buena persona, sin querer está por ahí guardado ese, para que me miren que yo sí ofrendo, ¿no? Y está en una postura así como de yo no quiero quedar detrás de otros, ¿no? O sea, cuando tú tienes capacidades económicas, de alguna manera, está también un orgullo, ¿no? Por allí encubierto. El Señor nos está invitando a que nosotros nos evaluemos frente a esto, porque no es tan sencillo soltar la parte del dinero. Y la palabra claramente dice, es difícil servir a 2 señores, porque a uno amarás y al otro no, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos dinero, porque muchísimas veces nuestro corazón está muy pegado al dinero.
a veces es más difícil desprenderse del dinero. ¿Y por qué dice esa palabra eso? Porque es verdad, o sea, te dicen suelta todo y dalo a los pobres, porque le dijo eso al rico, al joven rico, vende todo lo que tiene y dalos a los pobres, y ven y sígueme. Y él podía haber hecho todas las cosas buenas, pero su corazón estaba con el dinero. La persona podía, o sea, y ahí nos enseña claramente, o sea, las personas podemos cumplir los mandamientos muy bien, al derecho, al revés, pero realmente nuestro amor con quién está, ¿sí? Esas pruebas importantes que el Señor nos pone, por ejemplo, soltar el dinero, realmente lo podemos hacer, de verdad le vamos a creer, o sea, ese es como ese reto de nosotros, ¿sí? Porque a nosotros nos dicen, no, o sea, hay que dar una ofrenda significativa. Uno piensa en, ay, yo tengo que pagar la renta, yo tengo que pagar los colegios, yo tengo que conseguir el alimento, el vestido, es que hay que hacer esta situación. Bueno, entonces lo que me quedo, eso le voy a dar al Señor. Pero te está diciendo, da todo lo que tienes. No te está diciendo, da todo lo que te sobra, que es diferente. Cuando dice, da todo lo que tienes, tú empiezas a decir, wow, voy a quedar con una deuda importante, empiezas a sufrir en tu corazón y entonces a lo mejor te dices, no, no. Y en ese pequeño detalle, ya el Señor te está probando tu corazón de realmente amas a Dios más que al dinero. Porque es que realmente, o sea, cuando tu vida depende de si fluyen o no las finanzas, de si mi esposo me da o no me da, de si tengo el trabajo o no lo tengo, ¿sí? Más que de Dios, ahí es donde nos estamos mirando si realmente nosotros tenemos fe en Dios. Porque eso es lo que el Señor nos evalúa. Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a empezar la misión, para mí era muy difícil dejar mi trabajo, porque yo decía, no, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Porque Rafa no está trabajando y es a esperar a ver qué es lo que, si, como él dice, de que resulte en algunos casos, de que, no sé, que resulte alguna actividad por hacer. Entonces yo decía, tenemos aunque sea de seguridad mi sueldo, ¿sí? Y cuando el Señor se las ingenió para que yo saliera del trabajo, Dios mío, Señor, o sea, venía la prueba importante de creer que Él nos iba a proveer, de verdad, de que fueran esas personas, que vinieran, que nos colaboraran, pues, de acuerdo al servicio que les ofrecíamos, y todo esto. Y fue la prueba de fuego. ¿Realmente le creo a Dios? ¿Realmente dependo de Dios? Ahí es donde ahí es donde el Señor prueba nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú aprendas a depender de Él, no depender de tus capacidades, no depender de tu trabajo, no depender de tus habilidades para manejar el dinero, no. El Señor desea es que simplemente el dinero te sirva, no que tú le sirvas al dinero. Y si el dinero te sirve, la pregunta es, ¿te sirve para qué? ¿Sí? ¿Para envanecer tu corazón? ¿O tú haces que tu dinero fluya para que las bendiciones lleguen a ti? O sea, no es tan sencillo comprender, pero la verdad, tú puedes, o sea, la idea es que tú domines el dinero. Tú lo tengas, o sea, como se dice, esté bajo tu poder. Estés parado sobre tu dinero, no que el dinero esté parado sobre ti. Y cuando el dinero está parado sobre ti, estás dependiendo tú del dinero. Tú estás dependiendo del dinero, de lo que el dinero te deja hacer, de lo que el dinero te permite conseguir. Es cuando el dinero está parado sobre ti. Si tú estás parado sobre el dinero, tú simplemente lo ves como un medio. Y puede ser que tengas o puede ser que no tengas, pero estás viviendo.
porque eso es lo que el Señor pide, que tú domines el dinero. Esto es algo que es muy importante. La viuda con su amor entregó sus 2 moneditas y les aseguro que esas 2 moneditas le trajeron bendición a ella. Los ricos, bueno, qué maravilla, les sobra el dinero, pero a veces su firmeza en la salvación, la pregunta sería, ¿realmente estarían allí demostrando que iban a ser salvos? Porque aquí lo importante no es el dinero, cuando tú te mueras no te lo vas a llevar. ¿Sería que serían salvos cuando se fueran a morir estos ricos, estos millonarios? ¿Realmente qué? O sea, ahí es donde nosotros nos tenemos que cuestionar. Todas nuestras actitudes, nuestras acciones nos llevan a nuestra salvación. La forma como yo ofrendo, la forma como yo doy mis diezmos, etcétera, ¿me llevan a la salvación? O sea, yo tengo que cuestionarme, o sea, todas mis actitudes tengo que cuestionarlas. ¿Me llevan a mi salvación? Eso es interesante que lo pensemos. Esa viuda ha dado más que nadie. De todas formas, nosotros de antemano agradecemos a todas las personas que nos han atendido, que nos acogen con tanto cariño, Moni. Con tanto cariño. Amén. A veces nosotros preocupados, ¿no? Porque necesariamente pues volvemos a nuestro país y en nuestro país pues $1 es diferente aquí que $1 allá. Y necesariamente pues aquí comprar una comida pues muy cara para nosotros, porque es lo normal que se paga aquí, $30 más o menos, un almuerzo para los 3, ¿sí? $30. Y entonces yo automáticamente por 4, 3 por 4, ¡ay! 24,000 pesos. 3 por 4, 12. 4 por... 3 por 4, 12. No, son 3 por 4, 12. 12,000 pesos. No. $30. 3 por 4, 4 por 3, 12. 12,000 pesos. 120. 120,000 pesos. Ay, Mónica, ¿sí? Creo, sí, $30. 3 por 4, 12. ¡Ay! Un almuerzo, 120,000 pesos. Ahora sí quedó criciado. Eso es lo que uno paga. Y tenemos que volver a nuestro país. ¿Y ahora qué hacemos, Moni? No, pues preparemos. Entonces nos regalan tan lindas. Una estufa, nos regalan... o sea, tan lindo que es el Señor a través de estas personas lindas. Que Dios las bendiga, de verdad. Que Dios las llene de muchas bendiciones. Y nos traen desayuno, nos traen comida. O sea, es hermosísimo. Es una bendición grande. Es una bendición cómo nos acogen en sus casas tan lindos. Y dan siempre de sí. Y Dios no va a dejar de responder cuando se acoge a un misionero, cuando se acoge a un sacerdote, cuando se le ofrenda a un sacerdote, a una comunidad, a personas que se necesitan, tal vez a nuestros ministerios. Dios provee, y no solamente provee desde lo económico, sino provee paz, provee sabiduría, provee los hijos que se vuelvan sujetos a la palabra, a la autoridad de la casa, provee la transformación del hogar. Esas son las mejores formas de manifestación del Señor cuando uno es ese dador alegre. Y la viuda, mira tan linda, ella dio mucho más, 2 moneditas. Pero para el Señor la matemática, se acuerda que es muy diferente. Uh-huh. Imagínate, Rafa, que esas 2 moneditas, haz de cuenta cuando tú tomas una semilla de, digamos que, bueno, cualquier de trigo, a una planta, tú que eres un buen agricultor. No, excelente, yo he sembrado. Por ejemplo, tú tomas unas semillas y, o sea, esa ofrenda de la viuda es como esas semillas de buena calidad que tú conseguiste y las siembras. Toda semilla que tú siembras te va a dar un fruto, o sea, te va a dar una cosecha. Y esa es la cosecha que tú vas a recoger. Entonces, si tú siembras mal la semilla, ¿qué es lo que va a suceder? Muchísimas veces no da nada. Yo me acuerdo que nosotros, dentro de las cosas cuando tú estuviste ahí sembrando, conseguiste las semillas, no recuerdo de qué planta, no eran garantizadas esas semillas.
Todas las demás, o sea, otras que consiguió eran frutos, eran papas, bueno, etcétera. Y dieron resultado. Pero habían unas semillas que se habían conseguido y no eran garantizadas. Y lo único que trajeron fueron malezas. Fueron malezas, ¿no? Impresionante. Entonces, ¿qué tipo de semilla es la que tú estás sembrando? Esa es la ofrenda. O sea, si tú la siembras de corazón, con toda la entrega, o sea, con un gran esfuerzo, quiere decir, es una semilla de muy buena calidad. Pero cuando es algo que es cualquier cosa, lo que me sobra, es una semilla de mala calidad. Es una semilla que tú no aseguras que sea un fruto de lo que tú pretendes, sí, no, te va a dar un fruto, pero no lo que tú pretendes. A lo mejor te den malezas y las malezas te traen costos peores, ¿sí? Las malezas te traen utilizar un terreno para algo que no te sirve, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que una ofrenda es sea muy especial, sea una ofrenda de corazón, sea una ofrenda de verdad que sea de calidad, porque eso es lo que nos pide el Señor, que sea una ofrenda de calidad. ¿Qué hizo Caín? Caín. ¿Por qué tanto malestar con Abel? Porque Abel daba ofrendas de calidad, de calidad. Caín tenía un corazón envilecido, un corazón envidioso, un corazón que se sentía mal con su hermano. Su ofrenda no fue de calidad y por eso su ofrenda no fue aceptada. Entonces, como no fue aceptada, pues peor, ese sentimiento que tenía en su corazón se creció aún más. O sea, ¿por qué prefieren a mi hermano y no a mí? ¿Sí? En pocas palabras. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que la ofrenda tiene que llevar una actitud de corazón muy positiva, muy correcta, muy de humildad, muy de darme, muy de honrar a Dios, porque es honrar a Dios a través de la bendición hacia otros. Entonces, la ofrenda es un requisito importante. Una ofrenda no da fruto fácilmente, ¿sí? O sea, muchas veces tú ofrendas así nomás como, ay, lo que me sobra. No, esas ofrendas de lo que me sobra no dan fruto. Esas ofrendas dan malezas, ¿sí? O sea, no es algo que te sirva. Pero una ofrenda que das con el corazón es una ofrenda que te va a dar mucho, mucho fruto. O sea, te da respuestas, te da bendiciones, te trae como esa libertad, te trae paz, ¿sí? Una ofrenda dada del corazón. Por eso tenemos que vigilar mucho nuestra condición de cómo vamos a ofrendar, que lo hagamos de corazón, que nos duela un poco, o sea, porque es de esfuerzo, no quiere decir te vas a desangrar, no, no te vas a desangrar, al contrario, vas a sembrar igual que un agricultor, siembras, te esfuerzas, pero cuando tú te esfuerzas con unas muy buenas semillas, te darán muy buen fruto. Claro, y sobre todo fíjate que el ofrendar, ¿cómo lo haces en tu casa? ¿Qué es lo fundamental? Porque bueno, perfecto, lo doy afuera, pero en tu casa, ¿cómo lo estás haciendo? Por ejemplo, con tus seres queridos, ¿sí? Hay personas que están pasando una necesidad en tu familia y no lo haces y los dejas pasar necesidad. No tienes que mantener a haraganes, ni tienes que mantener a los hermanitos que a veces se aprovechan de ti, porque conocemos casos de familiares, hasta de hijos, que son personas que simplemente viven a expensas de sus padres y son perezosos, no trabajan, reniegan, exigen, hermanos que reniegan y exigen que porque usted está aquí, que porque usted está allá, que porque usted está ganando y que porque usted me tiene que dar. Esas cosas tampoco. Hay que tener sabiduría para saber dar, porque si tú ves a alguien que está consumiendo droga y te va y tú le das algo a ese que está consumiendo droga, pues él va a consumir droga más. No le estás ayudando. Aprende a dar no el pescado, sino a colocar la cañita
de pescar para que él se esfuerce a pescar, porque a veces nosotros nos dedicamos a dar, ¿sí? Pero la otra persona de pronto utiliza eso de una manera equivocada. Entonces, en vez de ayudar, estamos favoreciendo la mendicidad. Inclusive en Colombia, curiosamente, conocimos casos en barrios muy, muy pobres, ¿sí? Muy pobres, donde las personas comían papel, ¿sí? Hacían una sopa de papel con un cubo mágico, ¿sí? Para llenar el estómago. Pero cuando no se daban cuenta no trabajaban, porque vivían simplemente a expensas de lo que el gobierno les diera, las ONG les dieran, las organizaciones, las fundaciones, y no trabajaban porque se volvieron mendigos. Y a veces nosotros volvemos mendigos a nuestra propia familia. Hay que tener cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, incluso en las propias iglesias. Hay que tener cuidado porque hay ministerios o grupos que solamente piensan en la prosperidad y solamente predican en la prosperidad. Yo a eso le tengo una prevención tremenda. Y No, la familia, o personas que dentro de la misma iglesia están acostumbradas siempre a estar pidiendo. sí, dentro de la misma iglesia. No tengo, tú me puedes dar, y resulta cuando tú te das cuenta es una persona que tiene ingresos, que tiene sus posibilidades, sino que todo el tiempo está en ese proceso de mendicidad. Es que no tengo, me puede ayudar, o sea, es una situación de avaricia. Acordémonos que es un pecado capital, de querer tener, sí, no gastar lo que yo tengo, y entonces pobrecita de mí, todo el tiempo estoy dando esa imagen de pobrecita, pero no necesariamente es una verdad. Entonces ten cuidado, si no sabes dar, en la casa hay que dar, hay que ofrendar. Ofrendar es dar de más, algo que te cueste, tus hijos, el diezmar, el ofrendar tu tiempo para tus hijos, el ofrendar tu tiempo para tu esposa. Sí, dar calidad, dar algo hermoso, no es simplemente cantidad. No, yo estoy aquí en la casa, sí, me la paso 24 horas al día, me la paso un fin de semana completo, pero ¿qué? Limpiando el carro. ¿Qué haces viendo televisión todo el santísimo día? Y simplemente, no, vamos, el fin de semana yo la paso en familia, claro, jugando un partido de fútbol con tus amigos y tu esposa allá con tu hijo sentado o aguantando tus borracheras. No, es que yo comparto con mi familia. ¿Y cómo estás compartiendo con tu familia? ¿Sí? O te la pasas simplemente un fin de semana con tu familia, por ejemplo, extensa, y no le das tiempo a tu familia porque tienes tu ombliguito, tu cordón umbilical pegado a tu mamá porque no lo has podido soltar y te la pasas todo el fin de semana ahí en tu casa con tu familia y no estás con tu familia directa. Estás con tu pariente, pero Sí. no con tu No, familia. es que yo me la paso con la familia, sí, todo el santísimo tiempo, fines de semana, con la otra familia y no con tu Con la familia. mamá, pero no más. Y es importante enseñarles a ofrendar a los hijos. Así es, mi amor. La ofrenda es importante y fundamental. De verdad. Ofrendar y diezmar. Recuerda, el diezmo es para la iglesia, la ofrenda para las comunidades, la ofrenda para... Son las siembras que tú haces. Son las siembras que tú haces. Entonces no tengas temor en dar. No tengas temor. No estamos pidiendo para nuestra comunidad. No estamos haciendo ahorita propaganda para que nos den. No, estamos dando un mensaje para que tú aprendas a dar sin temor. Porque entre más des, acuérdate, recibes. más vas a recibir. No tengas miedo. No tengas miedo. Alguien, un sacerdote, decía lo más de lindo. Estuve en una Eucaristía con un sacerdote de los... se me olvidó. Carmelitas Descalzos. Y decía, ¿por qué no haces a Dios tu socio? Haz a Jesús tu socio. Aprende a diezmar. Decía, diezma, no tengas miedo. Y en esa medida tú vas a recibir, porque el Señor va a ser tu socio en todo. Incluso en tus negocios, en tus cosas, aprende a diezmar. Recuerda, el diezmo para la iglesia, la ofrenda para las comunidades o para el necesitado. Dios te bendiga y aprende a dar. No tengas miedo en dar. Da un poco más de tu tiempo en tu trabajo. Sé organizado. En tu familia. En tu familia. Sé organizado. Recoge todo ese desorden que tienes en tu casa. Tú, mi hermano, si tú eres desordenado, recoge tu desorden. Organízalo. Organiza tu casa, organiza. Si tienes que barrer, barre. Si tienes que lavar, eso es ofrendar. Sin estar esperando. Sí, claro, lo que me pasó a mí, que le lavé la loza a mi esposa, ¿sí ves? Mira, otra vez vuelve el machismo. Le lavé la loza a mi esposa. Amor, no he podido sanar todavía. Yo creo que todavía me toca lavar más. Sí, dice que le lavé la loza a mi esposa. Ay, perdóname. Se me chispoteó.
Es que él es un inquilino en la casa. No. La vez que lavé la loza. Uy, Mónica, mira ese concepto. ¿Ah? La Ay, vez que Dios. lavé la loza, dizque esperando que mi esposa me agradeciera. Y me puse molesto porque mi esposa no me dijo, gracias, mi amor, por haberle lavado la loza. Tan bobo que soy, ¿sí o no? Y fuera de eso, digo, dizque le lavé la loza a mi esposa. Ay, Dios. Hay cosas que tengo que cambiar todavía, Señor. Dios los bendiga. Un buen día.